Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría a empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Visítenos en www.capi.com.pe. Ok, entonces definimos las propiedades. Empezamos por las propiedades del material. En este caso un concreto de 210 puede tomarse como este material. Vamos a modificar sus propiedades. Vamos a usar el concreto para los elementos de columnas, ¿no? Concreto de 210, tipo concreto, material isotrópico, su propiedad, en este caso en kilogramos fuerza por metro cúbico. Otra vez podemos modificar el tema de las unidades. Hacemos clic en la esquina inferior derecha en unidades y luego unidades consistentes. Aquí podemos cambiar las unidades de longitud a metros y las unidades de fuerza a tonelada fuerza. Le damos OK. Muy bien. Entonces redefinimos las propiedades del concreto de 210. En este caso ahora la densidad o el peso por unidad de volumen en tonelada fuerza sobre metro cúbico. Redondeemos este valor a 2.4, que es un valor típico, y la masa es automáticamente calculada, ¿no? El modo de elasticidad sabemos que viene a ser 2.200.000. También se podría haber ingresado en formato científico el coeficiente de deformación transversal, que es aquella propiedad que relaciona la deformación longitudinal o la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Sirve para calcular el módulo de corte, ¿no? En este caso adoptemos un valor de 0.15. El módulo de corte es inmediatamente calculado. El coeficiente de expansión térmica también lo vamos a dejar por ahora porque no tenemos cargas de temperatura. Y finalmente la propiedad de diseño. En este caso, si este modelo pretende ser diseñado, vamos a adoptar un valor de 2100 para su parámetro F'C en tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Vamos a darle OK y tenemos el material concreto de 210. En este modelo también se propone un nuevo material para el sistema transversal de muros de albañilería confinada, ¿no? Se trata de la albañilería. Entonces vamos a agregar este nuevo material con las siguientes propiedades base, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos región, Estados Unidos, el tipo de material. En esta versión se permite definir el tipo como masonry, que significa mampostería, ¿no? Recién en esta versión es la novedad, ¿no? El estándar comercial, y pongámosle cualquier grado, el grado más bajo, y luego vamos a modificar todas las propiedades de acuerdo a lo que tenemos en las páginas del manual, ¿no? Entonces el nombre del material es albañilería, ¿no? Vamos a llamarle así, albañilería. El tipo es masonry, que significa mampostería, isotrópico, y normalmente el peso por unidad de volumen es de 1.8 tonelada fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Su modo de elasticidad, vamos a usar un módulo relativamente bajo, 325.000 tonelada fuerza sobre metro cuadrado, y el coeficiente de Poisson de 0.25, ¿no? Si en algún momento se pretende diseñar, podría usarse el F' sub M, ¿no? Que es la resistencia a la compresión, ¿no? Del bloque de mampostería. Adoptemos un valor bajo, por ejemplo, de 100 kilos por centímetro cuadrado o 1000 toneladas fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Solamente estas propiedades se ingresan cuando se pretende diseñar la albañilería o el material que en este caso se ha seleccionado, ¿no? En fin, entonces ya tenemos los materiales. Ahora continuamos con la definición de las secciones transversales, ¿no? Y en esta ocasión vamos a tener algunas columnas, por ejemplo la columna de confinamiento, y dos columnas para los pórticos longitudinales y tres secciones de viga, de acuerdo a lo que se describe en el manual, ¿no? Y adoptamos la convención para las columnas, que el peralte es la dimensión paralela al eje X, ¿no? Esto para poder interpretar los resultados de manera consistente. Entonces vamos a agregar una primera propiedad, en este caso la columna de confinamiento, ¿no? Que viene a ser una de sección rectangular.
La sección transversal entonces es de 45 por 25, en este caso vamos a llamarle así, ¿no? Esto va a ser una columna de 45 por 25, concreto de 210 es el material asociado. Aquí se bosqueja la sección, la forma es una sección rectangular y el peralte depth, en este caso, es de punto 25, dimensión paralela al eje X, ¿no? La columna vista en planta. El ancho es de punto 45 y recordemos que estas son las propiedades que inmediatamente son calculadas. Por ejemplo, el momento de inercia principal, en este caso es 5,86 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, ¿no? Inmediatamente podemos configurar el tipo de diseño aquí en Reinforcement, para el cual debemos recordarle al programa que el proceso es como el de una columna, diseño por flexo compresión biaxial. Vamos a darle OK y tenemos entonces la sección definida, ¿no? Para no tener tantas secciones en el modelo podemos usar este comando que permite borrar, ¿no? Permite borrar las secciones innecesarias. Con la tecla Control podemos borrar un grupo de secciones, no la que acabamos de definir, ¿no? Así, con este comando, luego OK, y nos quedamos únicamente con la sección de interés. Vamos a agregar una nueva propiedad, otra sección rectangular, y en este caso se trata de las columnas de las esquinas, que vienen a ser de 25 por 57,5, material igual. El peralte en este caso sí es 0.575 metros, que es la dimensión paralela al eje X, y el ancho 0.25. Verificamos que el proceso de diseño se aplique a una columna y agregamos otra sección más, otra sección rectangular, en este caso la columna de 25 por 90, la que va en algunos pórticos interiores que mejoran la rigidez longitudinal de este edificio, ¿no? Entonces el peralte es de 0.90, el ancho es de 0.25 y el procedimiento de diseño corresponde a una columna. Ya tenemos la sección rectangular. Estas tres entonces se han definido como las columnas que se van a usar en nuestro modelo. Y a continuación las vigas, ¿no? La primera viga, que es una viga longitudinal en la dirección de los pórticos, es de peralte de 50. Vamos a llamarle viga de 25 por 50. Aquí no se usa la convención, ¿no? de peralte paralelo al eje X. Aquí es peralte igual a dimensión mayor de manera indiferente, ¿no? Entonces aquí el peralte es 0.50 y el ancho es de 0.25. El tipo de diseño debe cambiarse a una viga, ¿no? Porque una viga, en contraste con una columna, se diseña solamente por flexión. Y si nosotros dejamos esta opción habilitada, tendríamos un diseño incorrecto, porque el programa trataría de buscar la carga axial en esta sección. Entonces recordemos que hay que modificarlo al diseño como una viga. Muy bien, tenemos la viga de 25 por 50. La otra es similar, así que lo puedo agregar como una copia de la anterior. Mantengo seleccionado un elemento y le doy agregar copia de propiedad. Y en este caso es una viga de 30 por 60, ¿no? El mismo material. Y aquí las dimensiones se han copiado, así que el peralte es modificado a 0.60. También se ha copiado el tipo de diseño como viga, ¿no? Entonces el ancho también, el ancho es de 0.30 en este caso. Vamos a darle OK y listo, ¿no? Entonces, como vemos en la geometría de este edificio, también hay una sección T, ¿no? Y esa sección T se puede agregar también como una forma, en este caso, del tipo T, ¿no? Si no la tenemos aquí disponible, podríamos buscarlo. Por ejemplo, aquí está. Esta es la sección T, ¿no? Y lo agregamos con todas las dimensiones que se requieren. Pero en este caso vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico, ¿no? La sección la vamos a modelar como elementos de muro. Elementos de muro que en la parte superior del ala tienen 25 anchos de espesor y en la parte del alma tiene 0.25 metros de espesor y acá 0.30 metros de ancho, ¿no? Entonces, en ese sentido, para fines prácticos, podríamos modelar la sección T como muros o como columna. En este caso decidimos hacerlo como muros para poder practicar un poco lo que es el dibujo de los muros. Vamos a cancelar, entonces no lo definimos como elemento de barra, pero es válido también hacerlo. Vamos a darle OK y con esto hemos completado todas las secciones transversales que se refieren a las barras, ¿no? Ya tenemos las columnas, las vigas y ahora vamos a definir los muros. En este caso el muro de albañilería, ¿no? Entonces, como sabemos, ETABS ahora separa estas definiciones de elementos de área
y empezamos con secciones de muro, wall sections. Luego haremos lo propio con las secciones de losa, ¿no? Que son elementos shell, elementos de área horizontales. Empecemos con los elementos de área verticales. Ya tenemos un primer muro, lo podemos modificar y a este le vamos a llamar albañilería de 25, ¿no? Alba 25, por ejemplo, ¿no? Cuyo material viene a ser la albañilería. Ya sabemos a qué se refiere. Si no recordamos, vamos a hacer clic en este icono y estas son las propiedades de la albañilería, ¿no? Entonces con ese icono yo puedo editar los materiales si en caso me he olvidado de definirlo, ¿no? Ahí está, este es el botón. El tipo de modelamiento, en este caso, recordemos estos tres tipos. Shell thin significa elemento shell delgado, ¿no? Y el shell thick significa elemento shell grueso, ¿no? La diferencia entre ellos es que el thick, que es el más completo, incluye las deformaciones por fuerza cortante, aplicable por ejemplo a elementos de muro que tengan gran espesor, ¿no? Un elemento con gran espesor, por ejemplo, hablamos de 60, 70 centímetros de espesor. Tal es el caso de las zapatas combinadas, las zapatas aisladas, ¿no? O las plateas de cimentación. En este caso vamos a modelarlo como shell thin porque 25 centímetros es relativamente pequeño en comparación a sus otras dimensiones. Entonces su espesor será de 0.25. Si gustan el color lo podemos cambiar a algo más representativo de la albañilería, por ejemplo este color, ¿no? Y le damos OK. El elemento de columna, como hemos adelantado, se va a dibujar como segmentos de muro y es una sección T en la cual la parte superior del ala tiene 25 centímetros de ancho y la del alma 30 centímetros. Así que vamos a definir dos secciones de concreto para poder dibujarlo como muro. Primero una sección de concreto de 25, vamos a llamarla así, concreto 25, cuyo material es el concreto 210, sigue siendo un shell thin, ¿no? Recuerden que para muros todos son elementos shell y el ancho es .25, ¿no? El tercero lo grabo como copia del anterior. Y esto viene a ser un concreto de 30, ¿no? Para poder dibujar el alma de estas secciones T, ¿no? Concreto 210, shell thin, y aquí el espesor cambia a 0.30 metros. Fíjense cómo ETABS, cada valor que nos pide ingresar, nos indica en qué unidades lo estamos haciendo. Vamos a darle OK. Y estas son las tres secciones para muros que vamos a tener disponibles en nuestro modelo, ¿no? Y finalmente agregamos las propiedades de las losas. Vamos al menú definir, propiedades de sección y luego secciones de losa, ¿no? Aquí ya tenemos dos propiedades. Vamos a borrar la primera y usar la segunda para empezar esta primera definición, ¿no? Tenemos el aligerado de 20, aligerado de 20 centímetros de espesor, material concreto 210, y recordemos que en este caso, para fines prácticos, las losas se modelan como membrana, porque la intención en estos modelos de edificios en ETABS es solamente repartir cargas. Es una gran ayuda en realidad porque evita realizar el metrado sobre vigas, que podríamos haber hecho anteriormente en programas como SAP 2000, ¿no? Y ahora esta tarea es más facilitada por ETABS al repartir las cargas dependiendo del sentido del techado. Cuando se techa en un sentido, se asigna en una dirección a las vigas principales, y cuando se techa en doble, en dos sentidos, se aplica la regla del sobre, ¿no? Y se reparte las vigas perimetrales. Entonces es suficiente modelar una losa como membrana para repartir las cargas, y como vamos a modelar además diafragmas rígidos, entonces al programa no le interesa mucho calcular la rigidez de estos elementos de losa. Por lo tanto le puedo crear un espesor pequeño únicamente con fines de dibujo, para que se muestre en el gráfico, ¿no? Entonces una membrana, en este caso un aligerado de 20, material concreto, y recordemos que esta opción es para el techado unidireccional, cuando se techa en un sentido. Esto aplica para un aligerado. Si se techara en dos direcciones, no lo marcamos y se aplica la regla del sobre al momento de repartir cargas, ¿no? Pero aquí vamos a techar en un sentido. El tipo es losa, y el espesor, como les dije, para fines prácticos solamente hay que darle un espesor pequeño. En realidad lo del espesor es pequeño es para que no se duplique el peso. Si yo le pongo un espesor 0.1, ETABS va a calcular el peso propio de la losa, y a lo que yo ya le di como carga muerta le va a agregar más peso, ¿no? Entonces solo para que se dibuje un espesor muy pequeño. Con esto definimos el aligerado de 20, y con esta opción completamos todas las definiciones